Estamos de vuelta con Giro a la derecha y bueno, por supuesto un tema en el que teníamos que ahondar era el tema de las elecciones que hubo el pasado domingo en Chile, el plebiscito, ¿no? En donde la gente rechazó de manera categórica y contundente la constitución comunista que se trató de imponer. Y bueno, para conversar sobre este tema he traído a Diego Maureira, él es activista libertario. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola Esteban, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos tus auditores que están ahí detrás para entender un poco más de lo que pasó el domingo aquí en Chile. Feliz les puedo contar lo que pudimos vivir acá. Bueno, y por ahí quiero que empecemos. ¿Cómo te sientes tú? Porque en un momento determinado, Diego, y sobre todo, yo ayer lo conversaba en otro espacio, ¿no? Con Colina, en Contrapoder, eh, de cómo normalmente los gobiernos, cuando están recién electos, cuando lo que tienen son apenas unos meses en el poder, caso Gabriel Boric, es cuando realmente están como en una especie de luna de miel con la gente, ¿no? Es su momento de popularidad más alto. Sin embargo, que hemos visto que la popularidad se ha ido declinando y vimos esta paliza que le metieron en el tema de la constituyente, ¿no? En este plebiscito. Entonces, primero, ¿cómo te sientes tú? Y segundo, explícanos a qué se debe ese rechazo tan grande. Bueno, partimos por lo personal, ya que preguntaste eso. La verdad yo me siento aliviado, tenía un peso en la espalda, un susto tremendo. Estaba decepcionado un poco de mis compatriotas porque el pueblo chileno siempre fue moderado a la hora de votar y me costaba mucho entender cómo fue posible que, que el estallido social calara tan profundo en las conciencias que removió todo y por un momento parecía haberse descarriado el pueblo y haberse comprado, digamos, todo el discurso, toda la épica, toda la retórica que venía asociada al estallido y que evidentemente venía con ideas de corte marxista, socialista detrás. Eh, Me parece que el pueblo chileno, eh, se le, como se le llama acá, se sacudió de los vestigios que dejó el octubrismo, que se le denomina a esta corriente que nació a raíz del estallido, y da la impresión que retomó nuevamente el cauce moderado que lo ha caracterizado siempre, un pueblo chileno que respeta mucho su democracia, que la quiere y la cuida, la valora, y que a la hora de votar siempre había parecido ser bastante sensato, exceptuando, digamos, los 3 años anteriores a partir del 18 de octubre, que los resultados electorales siempre fueron cargados hacia la izquierda y le dio poder y espacio político a la izquierda que había estado siempre por fuera del sistema, la izquierda más radical. Digo, en el caso de la constituyente, había movimientos representados que iban más allá del Partido Comunista, por ejemplo, que ha sido siempre el extremo más a la izquierda dentro de la política formal. Da la sensación, los primeros análisis, que ese octubrismo ya no está afectando. La gente empezó a ver, sobre todo cuando, si uno seguía por las encuestas, el apruebo siempre ganó hasta que la constitución estuvo redactada o el proyecto de constitución estuvo redactada y empezó a difundirse por las calles, por los kioscos, y la gente empezó a leer. A partir de eso las encuestas cambiaron en favor del rechazo y se mantuvo constante hasta el día de la elección. En buena hora el pueblo chileno pudo leer, pudo reflexionar y tomó la mejor decisión, a mi juicio, porque es como le contaba yo a algunos amigos ayer conversando, es como que en este caso la izquierda chilena, probablemente la izquierda latinoamericana también, iba ganando el partido 4-0, si consideramos que partió con el plebiscito de entrada con un 80-20, y lo terminaron perdiendo 5-4 en el minuto 90. Entonces el pueblo chileno, gala de su sabiduría democrática, tomó la mejor decisión. Y la mejor interpretación que yo veo de esto es que sí, la gente quiere cambiar, o sea, es innegable, es 80% en favor de cambiar la constitución, quiere cambio, pero evidentemente no está dispuesto a aceptar cualquier cosa, y menos un documento tan ideologizado y sesgado como este. Entonces la primera sensación es que justamente la gente quiere cambiar, pero tiene que ser una cosa bien hecha, bien redactada, que representa a todos los sectores, y que sea más bien moderada y ojalá producto del diálogo real, no como lo que vimos en la constituyente en este año Uh en que -huh. sesionaron.
Y sobre la base de eso quiero que conversemos un poco más, porque hay algo que me preocupa, ¿no? Y es que, bueno, yo escuché a Gabriel Boric diciendo, a pesar de que se habló de que ahora tienen que escuchar a todos los sectores, ¿no? Básicamente diciendo que se va a insistir en el tema de la nueva constitución. ¿Cómo funciona el sistema ya? O sea, porque la gente ya dijo que quería una nueva constitución, ¿tienen que redactar una hasta que la aprueben? ¿O cómo sirve eso, Diego? Porque no entiendo. Bueno, les cuento un poco a tus auditores para que se enteren cómo fue que surgió esto. A propósito del estallido, obviamente, hubo un acuerdo Ujú. transversal de las fuerzas políticas que el 25 de noviembre hicieron la reforma necesaria de la Constitución vigente para poder realizar el plebiscito, porque eso no estaba, digamos, contemplado en ninguna parte. En esa reforma que fue acordada por todos los sectores, excepto el Partido Comunista, que se excluyó en la primera instancia, e incluso la coalición de Gabriel Boric, que en ese momento él la firmó de manera a su nombre, digamos, no estaba representando al sector porque los partidos de su sector, el Frente Amplio, se habían también replegado de ese acuerdo. Ellos estaban en primera instancia por una, digamos, una radicalización aún más del movimiento en vez de esta forma institucional de salir. Finalmente se sumaron todos, pero en la primera instancia pasó eso. Y en la reforma se instaló que primero había que el plebiscito de entrada. La gente quiere nueva constitución, sí o no, y cómo esta tenía que ser redactada. Ganó en aproximadamente 80-20 la opción de que sí, y más o menos la misma proporción, 70 y algo versus 20 y tanto, que la tenía que hacer una convención completamente electa, paritaria, con pueblo originario, etc. Una vez electa esa constituyente, tenía un año calendario para redactar todo el documento y luego se iba a someter nuevamente al plebiscito, que fue lo que ocurrió el Ujú. domingo pasado. Y si ganaba la opción apruebo, entraba en vigencia ese documento. Si ganaba la opción rechazo, el proceso terminaba ahí y sigue vigente el actual. Eso es, ahí termina. Es decir, lo que ocurrió el domingo se terminó. Las fuerzas políticas, previendo que la posibilidad de que ganara el rechazo era posible, obviamente gestiones desde la izquierda, empezaron a decir que el proceso igual se iba a llevar a cabo, el cambio de constitución, pero tienen que iniciar un nuevo proceso ahora, porque la demanda, como te decía, está, la gente quiere cambiarla, la constitución perdió vigencia y validez, más bien perdió validez por parte de la gente, y como cualquier sociedad civilizada y democrática necesita un contrato social que todo el mundo valide. Entonces, la vigente no tiene validez y va a ser necesario cambiarla. Entonces, las fuerzas políticas sí o sí van a tener que generar una nueva instancia para seguir con la cuestión constitucional que aún no se ha cerrado. Pero ahora, claro, el escenario es muy distinto, porque ante el anterior proceso partimos con una radicalización extrema de la sociedad dividida, violencia, etcétera, pero ahora partimos de un escenario diferente en donde 61% de la población, que para que se hagan idea, son más o menos 8 millones de personas. Nunca en Chile había habido una participación tan grande en ninguna elección. Nunca nadie obtuvo 8 millones de votos, excepto lo que ocurrió. O sea, literalmente la mayoría del país. Hubo un 80 y tanto por ciento de participación en un padrón de más o menos unos 14 millones de personas. Es decir, súper relevante. Bajo ese contexto, las fuerzas políticas no le va a quedar otra opción que llegar a consensos. Y es de esperar que lo que salga de aquí ahora sí sea una constitución muy, digamos, aceptable, porque tenía errores garrafales y el sistema político estaba demasiado, ¿cómo decirlo?, desbalanceado de poder. Quedaba el terreno fértil para que en el futuro llegara cualquier loquito para que se tome el poder y haga lo que quiera con el país. Entonces, realmente fue una salvada providencial al pueblo de Chile que alcanzó a reaccionar a tiempo. Diego, tú estás hablando allí y, ojo, evidentemente yo y todas las personas que creemos en la libertad estamos celebrando este resultado, ¿no? Pero ¿tú crees que el sector de la izquierda, que ya demostró en el pasado, no solamente en Chile, en toda la región, que cuando las cosas no les salen a su manera, acuden a la violencia, ¿tú crees que se vayan a quedar tranquilos y vayan a acceder, así sea solo un 20 o bueno, un 30%, ¿no? En este caso, vayan a acceder a tener un texto constitucional que no sea lo que ellos quieren? Porque al final a ellos no les interesa incluir a todos, a ellos les interesa que salgan las locuras que ellos aprueban. ¿Tú crees que en Sí. serio se van a quedar tranquilos?
Es difícil anticiparse porque voces de la izquierda también han dicho no creerle a la derecha que vaya a sumarse a los cambios. Entonces, desde ambos sectores están con desconfianzas mutuas, pero van a tener que. El mandato del pueblo chileno es así. No veo otra manera de interpretarlo. Queremos que cambien, pero hagamos unas cosas bien y moderadas, de manera que lo incluya a todos. Personalmente yo tengo una desconfianza, digamos, de base de cualquier político, pero considerando el contexto y si quieren que esta cosa, el país cambie de manera organizada, que es lo que pide la gente, van a tener que hacerlo. Es el mandato popular, a ellos tanto que les gusta la democracia, tanto que se llenan la boca, van a tener que. Ahora, la posibilidad de que no cumplan su palabra siempre está, y eso es transversal para cualquier sector. O sea, los políticos, tú sabes y todos sabemos que tienen sus propios intereses, no necesariamente se relacionan con lo que quiere la gente, y ellos buscan obviamente imponer su forma de ver el mundo. De alguna manera lo van a querer conseguir. Ahora va a depender, como digo, de la fuerza democrática, de centro izquierda, de centro derecha, las fuerzas más moderadas, que aparentemente siguen siendo mayoría en la población total, que impongan sus términos y, como digo, salga algo decente y que nos ayude a todos. Porque esta constitución prometía realmente una pesadilla para Chile. El proyecto fue Sí, rechazado en el último minuto. de hecho yo conversé antes de todo esto, ¿no? Con Vanessa Kaiser y bueno, unas cosas que me dijo que eran una locura, o sea, una sociedad distópica era lo que querían ellos armar allí, ¿no? Exacto. Ahora fíjate, hubo algo que me llamó mucho la atención, no sabía ese dato, realmente yo ¿Mm? no sigo tanto la política chilena, que fue que me hablaste de que primera vez que una opción saca tanto, o sea, ningún político ha sacado 8 millones de votos, estamos hablando de que participó un 80%, en Chile no es obligatoria la votación. En Chile no era obligación el voto voluntario. A ver, la elección era obligatoria hasta la reforma que se hicieron en el año 2013-14, la reforma del sistema electoral. Ok. Eran obligatorias, pero la inscripción era voluntaria. Es decir, la gente que quería participar de los procesos democráticos se inscribía, y si lo hacías, estabas obligado a votar. Ok. Entonces, en ese contexto, la participación siempre fue alta, digamos 60, 70, porque era obligación. Tiene lógica, se inscribe la gente que quiere participar y obviamente esa gente va a ir porque por algo se inscribe. La Exacto. reforma que se hicieron en ese momento fue que la inscripción fue automática, es decir, los ciudadanos chilenos cumplían 18 años y inmediatamente pasaban a ser parte del padrón electoral. Y eso hizo que el padrón subiera de aproximadamente 7 millones a 14 de inmediato. Pero siempre se mantuvo la votación porque fue voluntaria. Claro. Inscripción automática, voto voluntario, y siempre se mantuvo aproximadamente los 7 millones, los votos totales. Y obviamente en ese Wow. contexto de un padrón más grande, la abstención subió inmediatamente al 50%. Claro. Pero, pero para este plebiscito, como ellos querían, estaban tan seguros de que iban a ganar, querían darle legitimidad absoluta y le hicieron que sea el voto obligatorio en ese padrón de 14 millones. Ya. Entonces, por primera vez, como era obligación, habían causales para excusarse, pero no todo el mundo lo hizo. Y participó aproximadamente 80%, unos 13 millones de votos. Entonces, nunca antes hubo una elección con tantos votantes, y que más encima fue 8 millones en favor del rechazo y el resto para la prueba. O sea, nunca nadie había obtenido tanto voto. Y ahora nadie puede, digamos, deslegitimar ese resultado. Además, te digo un dato freak, Ajá. hice una reforma para que por primera vez los reos pudieran votar. Nunca había pasado eso. Y ellos obviamente lo hicieron con la intención, porque dijeron, los reos obviamente van a votar por nosotros. Y el, y el padrón de las cárceles ganó el 54% del rechazo. O sea, hasta los reos votaron en Wow. favor del rechazo. El rechazo ganó en 340 comunas del país, que digamos que es la división territorial más pequeña del país: regiones, provincia, comuna. O sea, la representación territorial más fiel. Ganó en 340 y el apruebo solamente en 8. Así que ni siquiera pueden decir que fueron las comunas más ricas que impulsaron la elección. Las comunas pobres, los lugares rurales, no ganó en ninguna parte. En ninguna parte. O sea, nadie quería este documento. Nadie. Y es porque la gente leyó
La izquierda pensaba que la gente iba a leer el documento e iban a darse cuenta que lo que decía la oposición, la derecha en este caso, eran solo mentiras. El clásico discurso. Cualquier Ujú. interpretación que se le hacía al documento era tachada por ellos por fake news y que era una mentira. Pero cualquier interpretación, uno decía, bueno, ¿por qué no dice? ¿Por qué, por ejemplo, si ustedes dicen que no va a haber expropiación, que no va a haber cambio en el concepto de la propiedad privada, ¿por qué no escriben que la vivienda es propia? No, que tiene que ser digna, pero ponga la palabra propia. ¿Cuál es el Exacto. problema? Si usted dice que no van a expropiar, ponga la palabra propia. Todas esas reformas fueron rechazadas. La iniciativa popular, que ellos dijeron, vamos a darle participación al pueblo, y habían miles de organizaciones sociales que presentaron sus reformas para el borrador, la que más votos tenía, cerca de 60.000, 70.000 firmas, que era mediante firma electrónica, era la propuesta que consagraba la herencia y la propiedad de los fondos de pensiones. Fue la propuesta ciudadana más votada, 60 y tantos mil firmas electrónicas, y no fue ni siquiera debatida. Y Wow. fue, y fue aprobada una propuesta que venía de una organización que se llama No Más AFP, que obviamente la conduce la izquierda. Y esa sí pasó. Entonces, la gente empezó a mirar con sospecha la convención. Más allá de los escándalos que iba el dinosaurio, que la Pikachu, que esos son escándalos menores al lado de estas cosas. O Sí. sea, la gente es, es menos tonta de lo que creían, por suerte para Chile. Y no se compraban el cuento. Y el pueblo de Chile salvó a Chile del marxismo, del comunismo, por segunda vez. Así es. Mira, te hacía la Esta pregunta vez de fue el la... pueblo. La vez anterior fueron los militares, esta vez fue el pueblo. Esta vez fue la gente, exactamente. Fíjate que te hacía la pregunta de la participación porque hay algo que a mí me puede hacer un poco de ruido. Yo me acuerdo que en las elecciones en las que se escogieron a los alcaldes y en esas autoridades locales, ¿no? Em, participó, creo que fue alrededor de un 20%, una cuestión así. En la ciudad en la capital, creo que participó nada más un 20% y escogieron a la comunista como alcaldesa, ¿no? Y Claro. eso se replicó en otras partes, o sea, hubo una participación muy baja y el comunismo ganó. Es decir, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, a mayor es la participación, peor le va a la izquierda extrema, ¿no? O peor le va a los extremos. ¿Cómo se puede seguir motivando a la gente, ¿no? Para que mantengan este tipo de activismo en Chile, que no se queden con los brazos dormidos? Antes de que me conteste, fíjate lo que pasó en Venezuela. Chávez en el 2006 trató de hacer una reforma a la Constitución, ¿no? A Y la, a fue la de él. rechazada, sí, a la propia Constitución de él, que él aprobó en el 99. Después trató de pasar una reforma en el 2007 fue. En el 2007, que la gente rechazó, casualidad de la vida, que en esas elecciones se dañaron un 25% de las máquinas, ¿no? Pero bueno, la gente rechazó con más de un 51, 52%. Y aún así Chávez después metió una enmienda para garantizar la reelección indefinida, que era lo que establecía la constituyente, y todo lo que establecía esa reforma constitucional lo logró meter después por otras vías. En Colombia tienes el acuerdo de paz, ¿no? La gente votó en contra de ese reencuentro, de esos diálogos con la guerrilla, y Santos lo impuso por otras vías, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantiene a ese 60% de la población que rechazó a la constituyente chilena, ¿no? Para que se mantengan activos y no le hagan lo que le hicieron a Venezuela y a Colombia? Difícil pregunta, porque yo puedo intuir, ahí tú quizás me puedes corregir, pero las instituciones quizás en esos países venían corrompidas de antes. Aquí, si bien tenemos corrupción, no sé si llega a los niveles que podemos ver en Venezuela, en Colombia, bueno, en todos esos países. Yo creo que efectivamente cuando el voto, se hizo la reforma del voto voluntario, yo creo que fue un error, porque justamente pasa eso, que la gente más politizada, es decir, de los extremos en general, sí o sí van a participar, y la gente más moderada, más tranquila, tiende a participar menos, y eso obviamente lo ayuda a ello, porque además hace que los políticos le hablen solamente a su bolsón de votos para asegurarse, y queda Exacto. huérfano el gran grueso de la población. Yo creo que una de las primeras elecciones para el futuro de Chile es que vuelva a ser obligatoria la elección de cualquier elección, para que en el fondo se mantengan los cauces de la democracia por el camino que corresponda. Así fue obligatorio desde
desde siempre hasta esta reforma del 2013, que empezó justamente cuando fue voluntario, empezó a llegar el Partido Comunista, le dieron más votos al Frente Amplio, apareció el Partido Republicano, entonces de tener dos coaliciones bien marcadas empezamos a tener multipartidismo y eso ya empezó de las primeras, digamos, causas de los problemas políticos que tenía la clase dominante. Entonces, es una de las primeras elecciones. Lo otro va a depender de la clase política, que en el fondo le dieron este nuevo voto de confianza y va a depender de ellos que se mantengan motivadas las personas, porque la gente quiere cambio, o sea, eso es, la gente no va a retroceder en eso, quieren constitución nueva, pero ya les dijeron, queremos una buena, una moderada, que no incluya todo, queremos los cambios en paz, sin afectar la economía, que haya seguridad, que son los problemas que hemos visto en esos 3 años. O sea, la gente de Chile lo ha pasado mal. Eso obviamente también ayudó a que el resultado fuera el que vimos. El presidente Gabriel Boric ha tenido una gestión, digamos, deficiente, por ser una manera elegante en estos 6 meses, que todavía se está instalando, de hecho, pero él asumió también, se ligó mucho su gobierno al desempeño de la constituyente, pero no le puso mayores límites, entonces, claro, yo creo que pudo haber afectado el desempeño de él, pero para mí fue marginal. Yo creo que el grueso de la votación, la gente leyó, o sea, por suerte en Chile tenemos alto nivel de escolarización, hay gente, la mayoría están en la educación superior, entonces pudieron entender que en realidad, los políticos de izquierda se dieron cuenta que les parece que no le pueden mentir tan fácil a la gente. La gente no se va a comprar cualquier cosa. Quieren cambios, pero que mantenga cierto nivel de... que es como algo, digamos, de sentido común. Obviamente todos queremos mejorar, progresar, pero no tiremos toda la casa por la ventana. Si más que mal, claro, yo digo, el país está mal y todo, pero cuando empiezan a mirar la gente sus propias historias, dicen, yo estoy mejor que mis padres mejor que mi abuelo, y es por algo también. Claro, el esfuerzo propio, qué sé yo, pero hay un sistema que ayuda a que eso sea así. Y la pobreza que fue muy alta en los 70, los 60, se disminuyó bastante a niveles que tiene las mejores performances de Latinoamérica y eso se puede ver, o sea, la gente escucha lo que le dicen, pero también analiza su propia realidad y la de sus vecinos y la de sus amigos, sus padres y dicen, ¿sabes que en realidad no estábamos tan mal quizás? Pero lo que nos están prometiendo aquí es como, yo soy clase media con mucho esfuerzo y con esto, por ejemplo, ya no voy a poder optar a un poco de mejor salud, me van a obligar a ir al pobre, al sistema público. Entonces le dicen, no, el sistema público no va a colapsar. Y la gente dice, a ver, ¿pero cómo? Actualmente el sistema público atiende al 70% de la población y me dicen que con la nueva constitución va a atender al 100% y que no se va a colapsar con la misma infraestructura, los mismos profesionales. Entonces, ahí empieza la gente a pensar. Y bueno, terminaron decidiendo lo mejor, porque eso como te digo, fue como un alivio. Es como el final inesperado de temporada. Totalmente, totalmente. Mira, sí, yo que no todos creíamos que iba a terminar en lo peor y ahora viene una segunda temporada con otras perspectivas, así que exactamente, aquí hay ¿no? como es un chiste interno, como que Chile ha tenido un guionista desde el 2019 en adelante, una temporada sí, como un thriller psicológico, sí, con la muchos verdad que sí, cambios. la verdad que lo Ha hemos sido una visto. locura. Es una El locura final y fue no, inesperado. yo entiendo tu alivio porque obviamente como venezolano y como latinoamericano, o sea, el ver que la izquierda más radical, la izquierda extrema, se está adueñando de toda la región, o sea, ver que Chile por lo menos tomó ese respiro, ¿no? Y nos está dando todavía un poco de esperanza, de verdad, de que no se ha acabado, como tú dices. Bueno, en el caso de Chile ya se acabó la primera temporada, pero bueno, seguirá la Exacto, segunda. viene la siguiente. Vamos a ver Diego, cómo se... Sí. ¿qué reacción tienes tú? Yo no sé si tú habrás visto, pero los extremistas a nivel internacional, bueno, han tratado de justificar esto con unos argumentos bastante balurdos. Vimos a Gustavo Petro diciendo que esto significó que Pinochet revivió. Esas fueron sus palabras, Pinochet revivió. Vimos a Sí, congresistas de acá de los vi Estados ese tweet. Unidos. Sí, bueno, me imagino que lo habrás visto. Eso en Chile debe haber sido tremenda cosa, ¿no? Vimos a congresistas de acá de los Estados Unidos, demócratas, ¿no? De lo que llaman el Squad, que eso es el ala más radical de ese partido, diciendo que el resultado fue
producto de la desinformación de los medios de comunicación. O sea, no fue por la conciencia de la gente, no fue porque ellos se pasaron de locos con esa constituyente, sino por desinformación por parte de los medios de comunicación. ¿Cuál es tu lectura de esto? ¿Cómo decirlo? Sin insultar. Se me olvida que estoy en la tele, sí. No, pero eso para mí evidencia lo que hemos venido nosotros denunciando como libertarios desde siempre. Hay un nivel de soberbia que hay en la izquierda, sobre todo los más jóvenes, hay un nivel de altanería, hay una sensación de superioridad moral, hay un ánimo bien totalitario porque está muy de moda, como me imagino en Estados Unidos y en todo el mundo en verdad hoy día, la cultura de la cancelación. Correcto. Tratan de pinochetista, de fascista, a cualquiera que no piense o que esté fuera de la caja que ellos, de su pequeño mundo que tienen en su ideología. Cualquiera que esté por ahí es enemigo, adversario, fascista, pinochetista. Entonces a mí no me extraña en realidad esa respuesta del mundo de la izquierda, del progresismo internacional. Y eso denota también, bueno, las redes sociales a nivel de las bases se llenó una cantidad de comentarios de un clasismo tan asqueroso, de una soberbia, como te digo, comentarios tipo, por decir algo, yo estoy bien porque tengo una casa, un terreno, un trabajo estable, pero yo luché por ti, vecino de localidad rural X, para que tengas todo y no lo voy a hacer más. Otro comentario como, parafraseando a Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, un nivel, llegan a ser ridículos, de verdad. No, en su cabeza no cabe que 8 millones de personas no les gustó el texto. No quiere decir que quiera la constitución de Pinochet, simplemente no les gustó, porque era una basura realmente. Y le echan la culpa a que son ignorantes, que son gente rural, que no tiene educación, que, ¿cómo se llama?, se compran los fake news, que ven mucha televisión. O sea, les quitan cualquier capacidad de raciocinio. Correcto. Pero después ellos mismos andan diciendo, yo soy empático, yo quiero lo mejor para ti, yo tengo empatía, yo sé lo que tú necesitas. O sea, es patético, y no me extraña para nada, que es lo peor, porque es lo que siempre hacen. Acá, mucha gente, o sea, si tú ves las campañas de la prueba eran masivas, pero súper masivas en comparación a las del rechazo. Y ni siquiera piensan eso. Oye, pero ¿por qué si éramos todos y 8 millones de ¿dónde estaban esas 8 millones de personas durante la campaña? Bueno, lo más probable es que hayan estado trabajando, lo más probable es que hayan estado cuidando a sus familias, y que no tienen tiempo para estar a las 12 del día haciendo un piquete, una barricada, o estar el viernes en la noche antes de ir a la fiesta, digamos, ir a la plaza a destruir cosas. No piensan eso. Y lo otro, como había cultura de cancelación, mucha gente dejó de opinar, simplemente. Se autocensuran, ¿es verdad? Se autocensuran por miedo al reproche, al aislamiento social, que es una respuesta muy natural del ser humano. Es simplemente eso, porque cualquiera que decía, oye, no, el rechazo es que tú eres un pinochetista, eres un fascista, tú le eres, ¿cómo se llama? Eres un desclasado. O comentarios tipo, oye, tú amigo de que votaste rechazo, igual nos vemos en la micro mañana, igual nos vemos en la feria, como diciendo, tú eres de tal clase social, tienes que votar por acá porque, o sea, es un mundo muy pequeño que tiene en su cabeza, es la verdad. No, mira, y te comento para agregarte un poco, ¿no? Ya para ir finalizando. Sí, eso es algo general. Acá en Estados Unidos hemos visto, tú sabes que me imagino que habrás leído todo lo que se alzó, ya la gasolina empezó a bajar un poco, pero llegó a un momento récord histórico. No había llegado nunca, creo que superó los $5 por galón en promedio, ¿no? Y bueno, dos representantes de la administración, una senadora y otro es el secretario de transporte o algo así, dándole soluciones a la gente, ¿no? Que se está quejando de la gasolina. Bueno, para que no te preocupes el precio de la gasolina, cómprate un Tesla, no un carro eléctrico. O sea, esas eran sus soluciones. Para que veas la desconexión. La señora primera dama, la esposa de Joe Biden, Jill Biden,
salió en una conferencia hablando a la comunidad latina en Texas, y bueno, habló de que los latinos éramos como los bodegones de Nueva York, como los tacos de yo no sé dónde, o sea, tienen una cuestión, es como que ellos forman parte de una élite y eso lo ven como algo bonito. La señora Kamala Harris, que es la vicepresidenta de este país, en una oportunidad dijo que, bueno, no se podía implementar eso de que te pidan identificación al momento de votar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso implicaría que tú tienes que o tener la identificación o tienes que tener acceso a Internet para poder rellenar la forma y qué sé yo. Y la gente que vive en áreas rurales ni siquiera sabe usar el Internet. O sea, esa es esta es la gente empática que Sí. abraza a los pobres y terminan siendo, como tú mencionaste, lo más clasistas, lo menos Son muy, empáticos, ¿no? Y que exacto. insultan a esa clase social que al final terminan votando por ellos. Son empáticos con los de su lado. Yo le decía a un compatriota tuyo que lamentablemente tuvo que emigrar hacia acá y trabajar de Uber porque él tenía una profesión. No viene al caso, la cosa es que yo le decía eso. Oye, esta gente que son hijos de capitalistas, que viven en barrios acomodados, creen tener la verdad y saben lo mejor para ti y se habla de la boca de la empatía. Pero ninguno Correcto. hace empatía con ustedes, le digo yo refiriéndome a los venezolanos. Ninguno piensa que ustedes tuvieron que dejar su patria, sus raíces, sus recuerdos, su profesión, su carrera, su familia, para poder buscar una mejor oportunidad y no son empáticos con ustedes y peor, no sería nada que no fueran empáticos. Los tachan de venezofachos, le dicen. Venezofachos. Venezofachos, o sea, ¿me entiende? Y probablemente ellos mismos tuvieron tíos, abuelos, padres que tuvieron que irse del país en la época de Pinochet. O sea, ellos conocen personalmente en su familia, en su historia familiar, la experiencia de emigrar y de asilarse políticamente. Pero no, son empáticos, no, porque ellos apoyan a Chávez. Entonces, ese nivel de incongruencia, de inconsistencia ideológica y política, la gente en buena hora al final reaccionó. Es como que el pueblo de Chile se dejó embrujar por este relato, se compraron todo, pero reaccionaron a tiempo. Y logramos salvar a nuestro país a última hora. Qué Y eso, bueno. por supuesto, que da mucha tranquilidad, mucha esperanza en el futuro y un mensaje también para toda Latinoamérica, que Correcto. la libertad, el país libre va a depender al final de nosotros los ciudadanos y que es muy importante que cuidemos nuestra democracia, la fortalezcamos y también tomemos buenas decisiones, porque en cualquier momento se puede agarrar y te van a y te van a llevar todo, todos los recursos. La constitución era calcada a la de Bolivia, tenía muchas cosas de las de ustedes, de Venezuela. Incluso habían derechos que ni siquiera estaban en las de ustedes. O sea, estaban Sí, proponiendo un mundo de Bill Cipap y estaban plasmando su visión de mundo de una sociedad que no existe. A Chile no le hizo sentido esa sociedad que yo estaba planteando ahí, ni menos el camino de futuro que se planteaba a partir de esa visión, digamos. ¿Por qué? Porque están desconectados, viven en su mundo de fantasía, donde todos son víctimas, donde todos necesitan ser resarcidos de alguna manera por el Estado y que ninguno de ellos es capaz de sobrevivir por sí mismo, básicamente, que no es la realidad, por suerte, de nuestro país. Y qué bueno que a última hora reaccionaron. Yo ya me sentía desafectado, me sentía casi una patria. Es como, yo no reconozco qué le pasó a mis compatriotas, yo no lo reconozco. Pero ahora me volvió el alma al cuerpo y ya quiero de nuevo a mi gente. Estaba muy enojado con ellos, muy molesto, pasé por muchas emociones. Pero ahora, mira cómo estoy de sonriente. no, no, por supuesto. Y bueno, yo te lo digo, yo tuve la oportunidad de conocer tu país en el 2018 y me encantó y qué bueno que eso se va a mantener. De verdad que sí. Te agradezco mucho, Diego, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Bueno, muchas gracias a ti, Esteban, y nada, espero que para los auditores de Latinoamérica lo que vivió Chile sea una lección para todos los amantes de la libertad, porque nunca estamos a salvo de que alguien venga y nos quiera arrebatar todo. Y como dicen por ahí, el precio más alto de la libertad es defenderla. Finalmente va a depender de nosotros, así es que a seguir adelante, a seguir haciendo progresar a nuestro país en los caminos y la idea de la libertad. Muchas gracias, Esteban, por tu trabajo igual, que tiene mucha importancia para todos. Muchas gracias.
Bueno, era Diego Moreira, activista libertario chileno, ¿no? Comentándonos sobre este resultado electoral que evidentemente a todos nos ha dado algo de esperanza en la región y bueno, también sobre el futuro de ese país. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.